para consultas, digamos, y los viernes cuando tienen consultas con Fabio también, vamos de acuerdo al cronograma, ¿eh? Sí, de todos modos, Álvaro, recordemos de que este miércoles Oscar va a dar, en la clase la va a destinar a consulta. Bárbaro. Nos quedaría, digamos, la última clase, presentamos, la última clase del lunes, digo yo, presentamos algunas cuestiones de la guía 5, de la práctica 5, sistemas abiertos, y hasta el parcial va a entrar una guía más, es decir, hasta la guía 6, que incluye ciclo de Carnot y segundo principio. Así que hoy mi idea es que cierren ya consultas, cierren, pero bueno, que traten de avanzar lo más que puedan con consultas sobre la práctica 5, y nos quedan todavía 2 semanas para el parcial, para la práctica 6. Pero bueno, más allá del ritmo al que podamos ir nosotros, lo importante es el ritmo que agarren ustedes, ¿no? Hoy acá somos 18, bueno, Fabio y yo, 16 de ustedes. Son bastante menos de los que tenemos anotados en la materia, y los viernes, por lo que me comenta Fabio, las consultas suelen ser bastante poco concurridas, entonces o es que van a un ritmo muy lento y no tienen nada para preguntar, o es que van muy bien y no tienen nada para preguntar, no sé. Sí, a las consultas de los viernes se están conectando entre 2 y 4 personas, 4 estudiantes, que ya los tenemos fijos, digamos, ¿no? Porque son siempre los mismos que se conectan, no hay nuevos. Estaría bueno que aprovechen todos los espacios que les estamos ofreciendo para evacuar las dudas, ¿no? Una pregunta, ¿de 3 a 4 están con las clases de consulta? Viernes a las 3 de la tarde, en general no hemos usado más de 1 hora, ¿no? Pero si nos tenemos que extender un poco, no hay problema. Claro, porque a mí, no sé si a alguno más le pasa, se me choca con una clase de física, de práctica. Yo por este viernes que viene, ahí yo voy a tener un inconveniente porque tengo un turno con el médico a las 5 de la tarde, así que podría hasta las 4:30 por este viernes. Después la otra semana, ahí podríamos ver, cambiar. Bueno, para hoy yo no es que no preparé nada nuevo, porque me parece que la práctica 5 tiene suficiente cantidad de ejercicios como para que practiquen ustedes y que le dediquen por lo menos 2 semanas, como la introdujimos la semana pasada. Nada, me parece mejor esperar para presentar cosas de la práctica 6. Que la práctica 6 es inclusive mucho más cortita, tiene la mitad de ejercicios y conceptualmente tampoco es que es súper complicada. Se ve ciclo de Carnot, básicamente, nada más. Así que no es complicada la práctica 6. Me parece mucho más demandante la práctica 5, tanto en dificultad como en extensión. Por eso mi idea es no sumar nada nuevo, pero estaría bueno que trabajemos sobre algo que hayan trabajado ustedes y les presente dificultades.
No le salió el 5 de la vía 5. Me da una velocidad de salida menor que la de la entrada. Bueno, a ver, déjame que chusmee. En el 5 tenemos una tobera en estado estacionario. Las condiciones a la entrada las tenemos, todas. A la salida tenemos presión y temperatura, tenemos el flujo másico también como dato, vamos a encontrar la velocidad. Eso es lo que decís que no te da. Bueno, y corroboremos los valores de las propiedades en la entrada y en la salida, a ver si hay algún problemita en esos valores. Porque acá, a ver, ¿qué es lo que tenemos en la tobera? Tenemos condición estacionaria, o sea que el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida. Esperen que busco un fibrón. Acá tenemos un flujo másico de entrada, acá tenemos un flujo másico de salida, las propiedades de la entrada, vamos a escribir la velocidad, el volumen específico, la entalpía, y acá también vamos a tener una velocidad, un volumen específico, una entalpía. El que manda. Como el problema es estacionario, el flujo másico a la entrada tiene que ser igual al flujo másico a la salida. En las toberas no teníamos trabajo, no tenemos calor. Acá a ver si dice algo de calor, no dice nada. Bien. O sea que tenemos que tener un delta H igual a 0. Perdón, delta H más el delta de energía cinética igual a 0. Ahora sí. Bueno, usando los datos de tabla podemos encontrar estos valores. ¿Cuánto vale el volumen específico acá? ¿Y cuánto vale la entalpía específica? ¿Eso los tenés, Newell? Sí, ahí te los paso. Son el H1 a la entalpía 1 vale 3067,1. 3067. Bien. ¿El volumen específico en 1? 0,65489. 0,6549. Y vamos al 2, también, volumen específico y entalpía. La entalpía 2875,5. ¿Así? ¿875? 2875. 2800. ¿Y el volumen específico? $2,1724. Bueno, dame un segundo, meto esto en el termógrafo a ver si hasta ahí coincidimos. Álvaro, disculpa, yo tengo otros valores de volumen específico.
Bien. Ahí chequeo en el termograph y comparamos a ver si con los que tenés vos coinciden o coinciden con estos. El que coincida asumimos que es el que está bien. 30 bar y 320 grados. Mira la temperatura. Bueno, para el primer punto tengo un volumen específico de este que está acá. Según el termograph, estoy mirando bien, 30 bar, 320 grados. A mí me da 0,085. Ah, no, le erré de columna, Álvaro. Era con 30 bar. Me da 0,87 en la tabla, ¿no? 0,87 o 0,087. 0,87, 535, dice. No, a ver. Voy a la tabla. Vapor de ¿Es vapor agua. sobrecalentado o no? Sí, sobrecalentado. 30 bar. Ojo con las unidades de presión. Uno puede equivocarse ahí. Vapor sobrecalentado. 30 bar son en megapascales. 3 megapascales. Gracias. 3 megapascales. Bien. Y, Ah, no, tenés razón. Lo usaba como 0,3 megapascal. ¿viste? Ojo con las unidades de presión, ¿eh? Uno suele meter la pata ahí. Y acá veo 320, bien, sí. 300 da 0,08 y 350 0,09. Así que este 0,085 que da el termograph parece correcto. O sea que este es el volumen específico. La entalpía te da acá 3042. Y bueno, chequealo ahora con esos valores. Estos no los revisamos, ¿eh? Ojo que habría que revisar esos también. Pero el error tiene que venir por ese lado, porque acá no hay mucho más para hacer. Hace un ratito les subí el ejercicio 28, el video, hace un par de horitas. Es una forma de resolver el ejercicio 28, no es la única. Revisen en el Sengel también la parte que dice situaciones no estacionarias, que tiene un par de ejemplos resueltos como el 28. Me sigue quedando mal, Álvaro. ¿Qué puede ser? ¿Debo tener algo mal en la expresión, tal vez, de la velocidad? ¿Esto lo revisaste de vuelta? Sí, ahí cambié la entalpía en 2828. ¿Y el volumen en 2? A ver, lo meto en termógrafo y chequeamos. 0,20600.
Acá te da 0,20. Sí, sí. A ver. Ahí tenemos 10 bar y 200 grados. Bien, 0,20,06, así, bien. Eso coincido. Y H 2008-28. 2008, bueno, 27, dice acá, estamos más o menos. Ahí sí, ¿coincidís? Sí, sí. Me falta Bien. el de lunes. ¿No? Bueno, el delta H, vamos a despejar acá la velocidad. El cambio de energía cinética tiene que ser igual a menos delta H. Lo podemos escribir así en términos de flujo másico. Así que tenemos... lo podemos escribir específico porque el flujo másico es el mismo en los dos, ¿no? O sea, si lo escribiéramos con el flujo másico sería m punto por el delta de energía cinética es igual a m punto por el delta H, pero el m punto es el mismo, así que lo saco. Hay un menos. El cambio de energía cinética es 1 medio en la velocidad de la salida al cuadrado menos 1 medio en la velocidad de la entrada al cuadrado. Para trabajar todo en kilojoules, esto me conviene dividirlo todo por 1000 y es igual a H2 menos H1. Y bueno, la velocidad de salida nos tendría que quedar entonces H2 menos H1 por 1000 más 1 medio de la velocidad de entrada al cuadrado por 2 y todo en raíz cuadrada. A ver, che. Claro, me faltaba ese factor de 1000. Esto te queda en joules, si no. Y esto lo tenés en kilojoules. Claro, yo lo había dividido, pero había dividido la velocidad de entrada nada más. Cuando hice el cambio, no sé por qué. Las dos, ¿no? Las dos velocidades están en metros sobre segundo, entonces esto te da en joule por kilogramo y hay que dividir ambos, este y este, los dos por 1000. Claro, ahí debe estar el error. Bueno, chequealo. Álvaro, tengo una consulta del 24 yo. Bien, bueno, 24. 24. Una bomba impulsa agua permanentemente a través de una tobera, la cual tiene un diámetro de 6 y está localizada 10 metros por sobre la tubería de entrada de la bomba. Bien, la cual tiene un diámetro de 12. La tobera la dibujé al revés. No influye para nada, pero la tobera en flujos subsónicos tiene la salida más chica que la entrada.
Esta es la típica tobera en flujo supersónico. En flujo supersónico, para tener una velocidad de salida mayor que la velocidad de entrada, la forma tiene que ser esta. Y en flujos subsónicos tiene que estar invertida. Bueno, en realidad, si estamos en flujos subsónicos, que siempre trabajamos nosotros en flujos subsónicos, la tobera es así. Buenísimo, bueno. Entonces, a ver, tenemos una bomba que impulsa agua a través de una tobera. La presión es de aproximadamente un bar, tanto a la entrada como a la salida. Bien. Y la temperatura se mantiene constante. La bomba requiere una potencia de tanto y determina el flujo máximo de la bomba. Bien, sí. ¿Cuál es la duda? Yo lo que hice fue plantear la potencia igualada al producto entre el flujo másico por la variación de energía potencial, porque está a 10 metros por encima, Ajá. más el flujo másico por la variación de energía cinética, que supuse que había variación por la diferencia de diámetro. Bien. Pero tengo el problema ahí a sacar esa variación, que no me di cuenta cómo llegar. ¿Y vos tenés las áreas o no? Sí, los diámetros. Tenés los diámetros. Y el flujo másico es... lo puedes escribir en función de los diámetros. Flujo másico es lo mismo que la densidad por el área por la velocidad. O lo que es lo mismo, la densidad la puedo escribir 1 sobre el volumen específico, pero bueno, en este caso no cambia nada. Así. Entonces, vos... tu incógnita es m punto, ¿sí? Pero entonces las velocidades, por ejemplo, la velocidad a la entrada, la podés escribir como m punto por el volumen específico, esto es agua, ¿no? Sí, agua, el volumen específico del agua, temperatura ambiente, o sea, la densidad es 1000, el volumen específico es 1 sobre 1000, 10 a la menos 3, esto es más o menos 10 a la menos 3, dividido el área de entrada. Si vos tenés como dato los diámetros, esto te queda m punto por b por pi por el diámetro de entrada sobre 2 al cuadrado. Y lo mismo para la salida. Entonces, cuando vos tenés escrita toda tu ecuación, como vos bien la nombraste, cuando tengas que escribir la variación de energía cinética, en vez de escribir velocidades, porque no las tenés a las velocidades como dato, escribís esto. Y en estas expresiones, la única incógnita que tienen es m punto. Entonces, toda tu expresión te queda con una sola incógnita que es m punto. Perfecto, gracias. Ahí lo voy a plantear. ¿Vale? Álvaro, yo tengo una duda sobre el 22. No sé si lo habían hecho o no, pero No, creo que no, no sé. A ver. el del condensador. Tengo idea que algo comentamos en algún momento, pero no me acuerdo. No importa, a ver, ¿cuál es la duda? No, más que nada, para cómo plantear el ejercicio, tendría que directamente, es como una transferencia en calor, ¿no? Como si fuera un trabajo de calorimetría, solo que el calor que recibe el agua sería el delta U entre la energía interna cuando entra y la energía interna cuando sale. No, es un sistema abierto esto. ¿Sí? Sí. Los sistemas abiertos tenemos que considerar también la energía de flujo. Cuando consideramos la energía de flujo, el primer principio, en vez de estar relacionado con el delta U, está relacionado con el delta H. Sí, perdón, el delta H, perdón. Ok. Es un intercambiador de calor. No sé si
Si fuiste a la clase del lunes pasado, o si no, está el video también subido en la plataforma, en los intercambiadores de calores, como este, vos tenés un flujo másico para la masa 1 que entra acá, y viene por una tubería, y tengo ese mismo flujo másico a la salida. Y por otra tubería, este es como el esquemita del intercambiador de calor, ¿no? Tengo otro flujo másico. ¿Sí? Como no tenés calor con el ambiente, intercambio de calor con el ambiente, como no tenés trabajo, el primer principio te queda simplemente que si no hay cambio de energía cinética ni potenciales, te queda 0 es igual a delta H. O sea que no tenés que tener delta H total. Es 0. Si lo escribís en términos de cambio de energía por unidad de tiempo, es el delta H punto igual a 0. En este caso puede llegar a ser más conveniente. Bueno, la entalpía final, esto te sería como H punto final menos H punto inicial, ¿no? La final es, a las salidas tengo M2 punto por H2 final, acá tengo un H2 final, la entalpía acá a la salida, más M1 punto por H1 final, la entalpía de la masa 1 al final, menos lo mismo al inicial, M2 punto H2 inicial, que es la que tengo acá, H2 inicial, M1 punto H1 inicial, que es la que tengo acá, H1 inicial. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Claro, lo que da el ejercicio te da los datos para conocer eso, pero el 22. Yo lo que decía es que para sacar directamente el flujo másico del agua, consideraría el salto entálpico como la energía transferida al agua. Entonces planteo que el delta H es igual al flujo másico del agua por el calor específico a presión constante por la Bien. diferencia de temperatura. Bien, Esto tiene eso es una duda, correcto. tiene que conseguir eso. Eso es correcto, bien. Si vos agarrás, ponete que el 2 es el agua, ¿no? Entonces agarro este que tengo acá con este que tengo acá. Entonces, si ese es el agua, me queda M2 punto por H2F menos H1F. Este es el cambio de entalpía del agua, H2I, perdón, ¿no? Cambio de entalpía del agua. Como el agua está líquida, en estado líquido todo el tiempo, vos podés escribir el delta H como el Cp por delta T, como vos dijiste, bien. Esta es tu incógnita. Esto tiene que ser igual a el cambio de entalpía del otro. Cambiado de signo, en realidad. Fíjate que si yo esto, acá hice lo del M2, lo del M1 lo paso del otro lado, así que me queda en realidad cambiado de signo, es menos M1 por H1 final menos H1 inicial. Es decir, el cambio de entalpía total tiene que ser 0. Lo que cambia uno tiene que ser igual a menos lo que cambia el otro. Sí. No sé si eso es lo que tenías hecho o pensabas hacer, está bien. Yo no lo entendía tanto así, tenía la duda y justo, digo, bueno, como llegó la hora, digo, bueno, te pregunto y me saco la duda. Sí, la idea conceptual es que el cambio total de entalpía tiene que ser 0. Entonces, lo que cambia uno tiene que ser igual a menos lo que cambia el otro. Uno se va a calentar y el otro se va a enfriar. En calentar y enfriar, dicho así, medio haciendo un poco de abuso, ¿no? Porque que disminuya la entalpía no quiere decir necesariamente que se enfríe, digamos. Puede haber muchas transformaciones distintas que lleven a una disminución en la entalpía. Uno va a aumentar su entalpía y el otro la va a disminuir, eso es más correcto.
Francisco, si después no alcanza con lo que vimos del que vos preguntaste, avisá y lo completamos, ¿eh? Sí, lo estaba planteando, pasa que quería ver también el 22. Una pregunta. Sí. ¿En el parcial podemos usar Thermograph? Si ustedes se llevan sus propias computadoras, porque no vamos a poder usar el laboratorio de informática. Ah, listo, listo. En el parcial no podemos usar celulares, o sea que si hay alguien que está usando el Thermonator o alguna otra aplicación, el celular no, pero computadora sí. Obviamente, bueno, después lo aclaramos, pero obviamente no se puede googlear, no se puede comunicar entre ustedes, bueno, cosas que ustedes ya saben. La idea es usar Thermograph para que sea más fácil obtener los valores de las propiedades, nada más. ¿No le avisaron nada por las dudas sobre los protocolos y eso? Que va por, viste, que están tomando todas nuevas medidas si el parcial sigue siendo presencial. Por ahora sí. Vamos minuto a minuto, pero por ahora no hay novedades de que cambie nada. Me llegan a avisar ese mismo lunes de que no es presencial, porque ese mismo lunes deciden suspenderlo, y vamos a tener que correr el parcial, porque no voy a poder pasar de un formato papel a un formato digital en la misma mañana. Además tengo otro parcial esa misma mañana, pero bueno, de no haber una medida drástica de ese tipo, vamos a saber con unos días antes ya confirmado si es presencial o no, pero por ahora sí. Álvaro, disculpa. Una pregunta, ese mismo. ¿Por qué llegar a la conclusión o sea, que la entalpía de uno es igual con el signo cambiado a la del otro, digamos? ¿Por qué tenés el signo cambiado, digamos? Porque la variación de entalpía total tiene que ser cero. Ah, perfecto. Y el otro quiere ¿Sí? decir que la de entrada tiene que ser igual a la de salida, no es lo mismo, digamos. Porque yo tengo dos sustancias, ¿sí? Sí. Entonces, si yo miro las dos sustancias por separado, lo que cambie la entalpía una tiene que ser igual a menos lo que cambie la otra para que el cambio total me termine dando cero. Ah, ahí está. Sí, está bien. Ahora entendí. Sí, pues, o sea, yo lo había, digamos, lo había igualado y me quedaba todo con el mismo signo, digamos. Claro, porque vos podés pensarlo como de dos maneras distintas. Podés decir, miro la entalpía final de mis dos sustancias sumadas y eso tiene que ser igual a la entalpía inicial de mis dos sustancias sumadas.
Perfecto. Esa es una forma de mirarlo. Otra forma de mirarlo es, miro una sustancia por un lado, lo que cambie la entalpía de esa sustancia tiene que ser igual a menos lo que cambie la entalpía de la otra sustancia. Ah, perfecto. Pues sí, pues yo ya había, o sea, hice lo mismo, básicamente, nada más o sea, el procedimiento es lo mismo, independientemente del signo, nada más que me quedaban, o sea, había igualado y me daban los dos negativos y se cancelaba el signo, digamos. O sea, Bien. tenía un resultado aproximado de ese, por ahí lo tenés ahí anotado, ¿no? Porque justo este no estaba, ¿no? Sería mucha casualidad. ¿Qué número era? ¿El 22? Sí. Tengo muy poquitos con resultados, ¿verdad? ¿25, 26, 27? Tengo, mirá. Los 22. No. Álvaro, me parece que lo tengo yo. Aguardame un segundo que lo busco. Dale. Sí, ¿qué resultado interesa ahí? La masa de entrada de agua, Sí, eso mismo. 297,7 kilogramos sobre segundo. Perfecto. Sí, debo 296,6, así que Está está bien. dentro. Terrible flujo. Sí. Yo había llegado a ese resultado y pensé que estaba mal, me parecía mucho. Es un condensador generoso. Igual si lo ve, le entran 20.000 kilogramos por hora, o sea, está zarpado con eso. Sí, esto lo saqué yo de algún libro seguramente, así que no sería extraño que responda a algún condensador de escala real, ¿no? Pero de una central eléctrica, un condensador de algo así, ¿eh? Ahí estuve intentando el 24, pero no me da. Hay algo que evidentemente tengo mal en lo que es el cálculo. Bueno, a ver, repasemos. Total, no estamos haciendo otra cosa, así que vamos. Ahí tenés, calor no tenés, así que tenés menos el trabajo, escrito en términos de potencia, es igual al flujo másico por el cambio en la energía cinética específica, más el cambio en la energía potencial específica. El trabajo lo pusiste negativo, ¿no? Sí, sí. Bien. Cuando pongo esto negativo, con el signo menos de acá, me termina quedando positivo, me queda 1,5, viene ahí. El M punto es la incógnita. Y acá teníamos, dijimos, la presión es la misma, la temperatura es constante. Eran 10 metros. ¿Eh? Que eran 10 metros de altura, digo. La altura del final es 10 metros. Bien. El cambio en la energía cinética dijimos que era 1 sobre 2000 para cambiar las unidades, ¿no? ¿Tenemos la unidad de velocidad? No. 1 sobre 2000 por la velocidad de la salida al cuadrado, menos la velocidad de la entrada al cuadrado, más
Y acá tenemos 9,8 G por 10 dividido 1000, ¿no? Para pasarlo a kilojoules. Sí, lo tengo igual. Bien. Entonces esto es m punto por 1 sobre 2000. Vamos a pasar el 1000 acá, si ya lo sacamos. 1000. Un medio. Y esto dijimos que lo íbamos a escribir. Las velocidades como... Era volumen específico sobre pi por el diámetro sobre 2 y ese diámetro sobre 2 al cuadrado. bien. Diámetro de salida al cuadrado, el sobre 2 al cuadrado lo paso acá, me queda un 4. Bueno, el volumen específico sobre pi, el diámetro de entrada al cuadrado y aparece un 4. Más g por 10. Pero había un flujo máximo en algún lado. Acá o no. Yo lo había sacado, sí, o que multiplicaba a cada velocidad. Lo había sacado como... Sí, puede ser. A ver, vamos a chequear la velocidad sobre b por el área es igual al flujo másico. Entonces, ahí tengo que escribir b. Está bien, el flujo másico. No. ¿No hay un flujo másico más adicional? Este flujo másico que está acá es el flujo másico que está multiplicando a esto. Pero acá, en la velocidad, cuando escribimos la velocidad, tenemos otro flujo másico. Nosotros tenemos que la velocidad por el área sobre el volumen específico es igual al flujo másico. Entonces, donde diga velocidad, acá dice velocidad, la tenemos que escribir como el flujo másico por el volumen específico sobre el área, que es pi por diámetro al cuadrado, así. O sea que acá, donde aparece la velocidad, aparece de vuelta m. Esto no queda así. Estoy viendo que despejando m así, nos va a quedar una ecuación cúbica muy hinchapelotas. A ver, la velocidad de salida al cuadrado es esto al cuadrado. Entonces es m punto por el volumen específico por pi por el diámetro de salida al cuadrado por 4, todo esto al cuadrado. Menos todo esto, así, m punto por b por 4 pi el diámetro de entrada al cuadrado. Eso es lo que queda. Y queda una ecuación cúbica. Cuando yo aplico el cuadrado y distribuyo esta m, queda algo muy feo. A ver,
De acá puedo sacar factor común. Bueno, no, porque no lo tengo todo, no dije nada. Y no podés dividir ahí por el flujo másico. Pero no lo tengo Porque acá, el problema. A ver, cuando yo hago distributiva, estos dos términos me quedan al cubo y este me queda lineal. por eso, Y y ahí además no tengo, y eso no lo y podés además dividir tengo todo. este que es el término constante, es decir, que tengo tres términos. Tengo el cúbico, el lineal y el independiente. Tengo una cúbica espantosa. No, perfecto. Existen soluciones para la cúbica, de hecho existen formas cerradas para encontrar la cúbica. Yo no me acuerdo de haber tenido que resolver esto a través de una cúbica. Por eso se me ocurre que a lo mejor se puede despejar otra cosa. Álvaro, yo lo había resuelto, o sea, porque había leído en el Sengel que en algún caso consideraba la velocidad de entrada como despreciable. Sí, si nosotros despreciamos... No, igual, en este caso, si despreciáramos únicamente la de entrada, no ganaríamos mucho, porque seguimos teniendo la cúbica. No, pero lo que Tendríamos- hice después, disculpa. O sea, y ahí con la de continuidad ya tenés, o sea, tenés dos áreas y una velocidad nada más. Había hecho eso, sí. Tenés dos áreas y una velocidad. O sea, había despreciado una, o sea, como que era muy chica. ¿Y cómo sacaste la otra igual? Y le puse un valor demasiado chico. No, pero la otra, la que es Y grande. si, ¿Cómo igual si sacaste la tengo, velocidad a la grande? y si tengo dos áreas y una velocidad y la otra es muy chica, ¿no se puede hacer eso? Pero no tenés una velocidad, ¿o sí? No, si yo desprecio una sola, digamos, Sí. ¿Cómo y sacás la tengo, otra? y Yo no puedo digo, hacer, suponete que digo que el área 1 es mucho más grande que el área 2. Entonces, la velocidad en 1 es aproximadamente 0. y ahí no podés hacer tipo, poner un número arbitrario muy chico y que te quede velocidad 1 por área 1. Y te queda Pero el número. no voy a poder sacar B2, digo, de ninguna manera, ¿no? No veo una forma de sacar B2 planteando igual esto. Bueno, yo no me estoy dando cuenta, a lo mejor la hay, no sé. A ver. ¿Qué podemos pensar? Si no es con la cúbica. Álvaro, discúlpame. Sí. ¿Por qué metiste el M punto extra ahí en la velocidad? Acá, Sí. porque no tengo las velocidades y no quiero más incógnitas. Tengo una sola ecuación, así que quiero llevar todo a una única incógnita. Y escribí, en vez de escribir las velocidades, las escribí en función del M punto. No, porque a mí me da... Bueno, no sé, capaz que estoy haciendo mal. No, pensemos todos, a ver si... A ver, porque a mí me queda... me queda menos doble punto, está bien, M punto, un medio de B1 cuadrado por A1 sobre A2 menos 1, todo cierro paréntesis, más M puntos que por H. Y en el B1 cuadrado, entonces ahí vos tenés el M1. Sí, te queda una cúbica, pero... Sí, está bien, te queda una cúbica. Listo. Álvaro, ¿no se podría considerar que en el inicio, en el inicio de la toera, de la velocidad vale 0, como digamos, como si sería agua estancada, por así, y la bomba la chupa para arriba a presión,
Entonces vos cuando vas pasando las cosas, te queda de un lado, te va a quedar la velocidad inicial 0 y y como la energía potencial también es 0 en la inicial. Y entonces solo te queda una incógnita, más de hacer un cron, No, sé si me porque explico. te queda lo mismo, es lo que decía, creo que era Hipólito que decía recién. Tomemos la velocidad de entrada 0, pero sigo sin saber cuál es la velocidad de salida. Y no se puede calcular como que la velocidad no varía. Eso no puede ser. Como que la velocidad en sí sería la misma, entonces la considera 0 en los dos puntos. Se anularía. Sí, digamos, si fuera una buena aproximación, uno lo puede hacer, pero a priori yo no sé si eso es una buena aproximación. Podemos intentar ver bajo qué condiciones sería una buena aproximación. Es decir, acá fíjense que tenemos todo, entre este término y este, tenemos todos factores comunes, salvo los diámetros, ¿no? Entonces, esta diferencia uno la podría escribir como m punto. Esto es el agua, así que es 10 a la menos 13 es el volumen específico. Por 4 sobre pi, todo esto está al cuadrado, 1 sobre el diámetro de salida al cuadrado menos 1 sobre el diámetro de entrada al cuadrado. ¿Sí? Pi y 4 son comparables. Te digo cómo razono yo cuando no sé qué hacer. Pi y 4 son comparables. Tengo 10 a la menos 3, que está al cuadrado, es 10 a la menos 6. ¿Bien? Multiplicado por m al cubo. Entonces, esto que está acá, esto es del orden de 10 a la menos 6 m cuadrado, m punto cuadrado. ¿Bien? Multiplicado por estos diámetros yo los tengo, o sea que puedo llegar ahí a saber de qué orden es esto. Uno es 12 y el otro es 6 en centímetros. Esto es 1 sobre esto al cuadrado menos 1 sobre 0,06 al cuadrado. O sea que con esto yo ya puedo saber de qué orden es este término multiplicado por m punto cuadrado, que no sé cuánto vale m punto. La idea es si puedo yo despreciar eso frente a esto vale 100. Esto vale 100, ¿sí? Esta cuenta que está acá, no sé, esta la pueden hacer, no sé cuánto da, para saber el orden. Pero es decir, fíjense que acá hay un 10 a la menos 6, ¿no? Y esto yo estimo que no va a ser, no es muy grande. Pero entonces, a menos que tengamos flujos másicos del orden de los cientos de kilos por segundo o más, este va a ser mucho más chico que 100. No sería tan loco despreciarlo, pero bueno, a priori uno no lo sabe, ¿no? No es que tengo yo la certeza de cuánto vale m punto como para poder despreciarlo. No se me ocurre cómo bypassear la cúbica, es decir, lo que hicimos hasta acá está bien, no está mal. Lo único incómodo es que nos queda una ecuación de orden de grado 3. Mete la ecuación de grado 3 en cualquier software o se busca la ecuación, la resolvente del polinomio de grado 3 y se encuentra. Pero en general es algo que evitamos. Pero no se me ocurre otra forma. Sí, queda de grado 3. Las calculadoras por ahí ya te resuelven, tienen resolvente programada para grado 3. Si no, bajar una app que te resuelva. Sí, porque no hay otra forma. Si no tuviera el término independiente,
la podríamos resolver, ¿no? Es decir, si no tuviéramos este acá, la podríamos resolver, porque si no está en término independiente, sacamos un factor común m punto y nos queda adentro un grado 2 nada más. Pero en este caso tenemos el cúbico. Es más, si no tuviéramos el lineal también la podríamos resolver. Pero tenemos el cúbico, el lineal y el independiente, y morimos ahí. Me fijo si lo tengo hecho, no creo. A ver si hay alguna otra forma que se me esté escapando. No, digamos, a ver, no para que lo hagan con este ejercicio. Cuando uno se encuentra con esta situación, bueno, o resuelven la cúbica o si no, tienen que hacer algún análisis de este tipo, o si no, hacen lo siguiente. Una estrategia podría ser esta. Desprecio el cambio de la energía cinética, porque si no, igual no sé cómo resolverlo, ¿no? Desprecio el cambio de la energía cinética y hallo el flujo másico, de esa manera. Ahora ya tengo un flujo másico aproximado, a lo mejor no está muy bien, pero con ese flujo másico puedo venir a hacer esta estimación bien, a ver si efectivamente con lo que me da ese flujo másico, yo estoy tirando esto razonablemente bien o no. Entonces, meto ese flujo másico acá, calculo cuánto vale esto y lo comparo con 100, que es lo que tengo acá. Si lo que me da acá es mucho más chico que 100, hice bien en tirarlo. Si no, no. Otra, está bien, me gustó esa alternativa para comparar. Si no, la otra que se puede hacer es organizar el polinomio de grado cúbico, igualarlo a 0 y con una planilla Excel hacer un barrido, digamos, hacer un barrido y ver cuándo cruza el eje. Digamos que eso es más sencillo todavía. Así es, sí, es cierto. Pero bueno, nada, no zafamos de la de cúbica, ¿eh? No. ¿Quién puso este ejercicio acá, Fabio? Creo que vos. No, fue Oscar. Vamos a decir que fue Oscar. No, porque la estuvimos charlando con Hipólito y Manuel el viernes, pero no vimos, digamos, esta parte cúbica, Hipólito o Manuel. No, es que, como le decía, yo estaba con la cabeza de, o sea, si B1 era despreciable, volaban las dos y no quedaba nada. O sea, yo había pensado, si B1 no era 0, era despreciable, B2 también se iba, entonces me quedaba el trabajo sobre la energía potencial. Pero no daba ni cerca. Sí, eso, en realidad, eso es despreciar el cambio de la energía cinética, ¿no? Inclusive, no tiene que ser que las dos velocidades sean 0. Uno puede despreciar el cambio de energía cinética diciendo que son parecidas y no tienen por qué ser 0. Pero sí, esa es una aproximación, pero bueno, habría que chequear qué tan confiable es. Sí, creo que daba algo de 15. Cuando yo lo había hecho, también había considerado las entalpías bastante parecidas, entonces quedaba trabajo sobre 9,8 por 10 sobre 1000 y daba algo de 15. No, las entalpías son iguales, no Igual, por parecidas. eso. Iguales. Las entalpías son iguales porque tenemos presión constante y temperatura constante. Sí, eso. Y eso mismo, entonces, si cuando consideras una velocidad 0, o sea, despreciable, la otra automáticamente se hace 0, ¿no?
Y no, lo que pasa es que en realidad vos no puedes tomar una velocidad cero. Vos lo que haces es tomar una velocidad tendiendo a cero. Entonces la otra velocidad no tiene por qué ser cero. Vos no tenés algo que es exactamente cero. Ah, está bien. No, porque lo que yo te quise decir hoy cuando me preguntaste y me dejaste ahí pensando, o sea, yo había planteé la ecuación de continuidad y puse una cero, entonces los otros, si de un lado es cero, de la otra tiene que ser cero, ¿no? Claro, vos lo que tenés es esto, A1 por B1 es igual a A2 por B2, ¿sí? Ahora vos lo que decís es, bueno, el área 1 tiene infinito porque tengo un área muy grande, Sí. ¿está bien? Pero eso, acá vos tenés algo, que te tiene infinito, el área este tiene infinito, como esto es un número, como este producto tiene que dar un número finito, B1 tiene que tender a 0, ¿está bien? Pero eso no te permite concluir nada sobre este lado. Ah, está bien. No, sí, Solo son- sí, ahí tengo el error, porque yo hice cero, o sea, me quedaba de un lado cero, digamos. O sea, del lado izquierdo, si B1 es cero, te queda cero, digamos. Entonces agarré y volé todo. Ahí está el error. B1 no es 0, B1 tiende a 0, porque A1 tiende a infinito. Está perfecto. Sí, igual tampoco está mal porque me daba cualquier cosa, así que. Pero bueno, cuando no te sale nada, empezás a decir que Obvio, faltan pero datos. No, le echás la culpa que al eso, problema. Que es que eso faltan es un datos. ejercicio que está bien y que tienen que hacer. Es decir, cuando a uno no le sale, tiene que buscar alternativas para que salga por algún lado. Y en esa búsqueda muchas veces encuentra una solución distinta o no, pero aprende. Está perfecto buscar alternativas, tratando de dar paso lo más seguro posible, pero acá nosotros, yo no sabía a priori cómo resolverlo y todavía me quedo maquinando a ver si hay alguna otra manera que se me esté Álvaro, escapando. Cuestión de buscar. sobre eso, ¿no se podría plantear la ecuación de continuidad, la fórmula de Bernoulli, perdón, y reemplazar la velocidad, o sea que el P sería P1 menos un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado, e igual a la presión por la velocidad 2 y eso, pero la velocidad 1 la podés despejar de la fórmula esa del área 1 por velocidad 1, o sea, pasar el área 1 dividiendo, entonces te va a quedar la fórmula de Bernoulli todo con la velocidad 2 de tu incógnita, sería tu incógnita. De ahí despejar Sí, la velocidad 2, después hallar la velocidad 1 y plantearla el problema de la ecuación de Bernoulli es que se tienen que dar muchas condiciones para que podamos realmente aplicarla. Y no están aseguradas en este problema esas condiciones. Es una ecuación que a veces usamos más de la cuenta porque no siempre se cumple. Entonces, preferimos que a menos que nos aseguren en las condiciones que vamos a poder aplicarla, no aplicarla, porque, por ejemplo, obviamente no tiene que haber ningún tipo de fricción en el fluido, pero además tenemos que considerar que estamos parados sobre lo que se llama una misma línea de corriente, tanto a la entrada como a la salida. Tenemos que considerar que no hay ni turbulencia ni vorticidad, se llama rotacionalidad en el fluido. Bueno, lo de la temperatura se verifica y lo de la densidad también, pero digamos. Pero bueno, como ya que estamos en la búsqueda de soluciones, pueden intentar ver si, considerando que vale Bernoulli, metiéndole una bomba, ojo. No es que la suma de esos términos va a ser constante. Esos términos a la salida menos esos términos a la entrada me tiene que dar igual a el trabajo hecho por la bomba. ¿Sí? Porque acá la energía no es constante, tengo una bomba. Tendría que plantear. Bueno, la presión es la misma, antes y después, ¿no? Tendría que plantear. Bueno, la densidad, sí, imagina. En vez de la densidad, bueno, es que nos queda lo mismo. Nos queda lo mismo, estoy diciendo pavadas, ¿no? Si uno escribe Bernoulli, Queda igual, queda igual. queda lo mismo. Sí, sí. Estos son todos los términos de Bernoulli, ¿no? Yo escribo. Bernoulli sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esto a la salida, más
la densidad por la gravedad por la altura de salida. La presión es la misma, así que no le escribo. Menos, todo esto a la entrada. Todo eso tiene que ser igual al trabajo de la bomba. Es decir, lo que le cambia la energía al fluido, esto tiene que ser igual al trabajo de la bomba. ¿Sí? Por unidad de volumen. Esto es una energía por unidad de volumen. Si yo lo quiero escribir en términos de potencia, esto no es trabajo por unidad de volumen. Esto es energía por unidad de volumen. Si lo quiero escribir en términos de potencia, le saco las densidades y le pongo los flujos básicos. Bien, pero, y esto me queda así. Pero esto es lo mismo que tenemos ahí. Tenemos la diferencia de las dos velocidades y tenemos este que es el término de la salida y este dijimos que era cero. O sea que es lo mismo. No. Me parece que hay que morir con la cúbica. Yo la resolví y me dio 15,3. ¿Resolviste la cúbica, Francisco? Lo puse con la calculadora, no sé si se ve Con la ahí. calculadora, está bien. Bueno, me ¿Qué diste un pasa susto. si, una pregunta que yo dejo, ¿qué pasa si en vez de usar como incógnita el flujo másico, usamos como incógnita la velocidad de entrada, por ejemplo? ¿Cambia algo? No. No te juega el trabajo, que está en kilowatts. Sí, no importa, con las conversiones de unidades. Pero lo que yo digo es, en vez de escribir las velocidades en función del flujo másico, escribir la velocidad de salida en función de la entrada y el flujo másico en función de la velocidad de entrada. Nada, eso para ver si bajamos algún orden el polinomio. Puede ser que eso nos meta una raíz, a lo mejor. Si hacemos eso, ¿qué es lo que quedaría? En vez de escribir la velocidad de salida, escribiríamos la velocidad de entrada por el área de entrada sobre el área de salida. Y en vez de escribir el flujo másico, escribiríamos velocidad de entrada por área de entrada sobre volumen específico. Sigue quedando cúbica, ¿no? Sí. Sí, queda cúbica. Sigue quedando cúbica. Yo fui por ahí y me quedó cúbica. Sigue quedando cúbica. Bueno, pasemos al ejercicio, queda la cúbica. Bueno, entonces, ¿te dio algo parecido a eso? ¿Quién dijo, Francisco, que lo había hecho? ¿Te dio algo parecido a 13,7? Me parece que lo hice mal, lo estoy intentando de nuevo. Yo lo había hecho y no me dio, pero capaz que en el quilombo algo me equivoqué. Hay mucho numerito dando vueltas, sí. Después lo voy a hacer. Con numeritos y todo, a ver si era eso. Ya, mi computadora lo hizo y queda bien. Muy bien. ¿Cómo resolviste la cúbica? No, mi computadora lo hizo. ¿Pero qué? ¿Lo metiste en un Google o en qué software? ¿Qué software usaste? Symbolab. ¿Cómo? No lo conozco. ¿Cómo se llama? Se llama Symbolab. Muy bien. ¿Tiene una única solución real esa cúbica? Porque podría pasar que tenga más de una solución, ¿no?
real positiva, porque es un flujo másico, así que nos interesan únicamente soluciones positivas. No, las negativas no te sirven. No, por eso, real positiva, pero podría pasar que tuviera más de una también, ¿eh? Ah, no, no, da negativo por eso. Ok. Bueno, lo que me gusta de este ejercicio es que tienen tienen energía potencial que considerar. Y hay muchos ejercicios en los que no tienen la energía potencial. Entonces, cuando se acostumbran, se la olvidan, ¿no? Todos nos la olvidamos. Y este la tiene. Y otro que veo acá y que aparece es el 29, ¿no? Entonces, nunca traten de recordarla, por más que muchas veces no aparezca. El 29, el 22 son ejercicios que se han ido sumando a la práctica y que formaron parte de parciales. Álvaro, tengo una pregunta sobre el 26 o el 27 cuando te dice un tanque evacuado. Sí. No entiendo bien a qué se refiere, a que no tiene aire, está en vacío, ¿cómo No, sería? no, es evacuado, como que se le saca todo, digamos. Un tanque rígido es evacuado. Luego se realiza un pequeño orificio en una de sus paredes y aire del interior, claro, tiene vacío, exactamente. O sea que no hay presión, sería cero. Termina presión Asumimos cero. una presión muy baja que podemos tomar cero inicialmente, ¿no? Sí. Así es. El 26 es uno que pueden hacer después de mirar el 28, que yo es el que le subí, porque tienen algunos aspectos en común. El 27, el 20, 26, 27, 28, digamos que tienen cosas en común. Son todos procesos no estacionarios.
Bueno, mientras se fijan si hay alguna consulta más, les quería hacer un comentario. No ha pasado mucho, pero alguna pregunta he visto en el foro del tipo, el ejercicio tanto no me sale, punto. Y nada más. Realmente eso no es una consulta. Eso es, no sé, un comentario, que no tengo nada para responder a ese comentario, ni de dónde agarrarme para ayudar. Me imagino que cuando encararon el ejercicio, algo habrán pensado, por algún lado habrán intentado, no habrá salido, se habrán trabado en algún punto. Bueno, ustedes, la mayoría lo ha hecho, pero los que no, es recomendable que hagan ese ejercicio de contar qué es lo que sí pudieron hacer o por dónde lo empezaron a pensar, qué es lo que no les salió, ¿está bien? No es lo mismo que no sé por dónde arrancar. ¿Y por dónde va a arrancar? Si lo único que vimos es el primer principio. Arrancar por el primer principio. Por ahí hay que arrancar todo lo que vimos hasta ahora. Así que nada, mi pedido es que cuando ustedes hagan una consulta, incluyan esta pequeña historia de cómo fue su encuentro con el ejercicio. Si directamente quieren poner una foto de qué es lo que plantearon, buenísimo, fantástico. Y si no, lo explican. Pero algo que nos diga, que nos dé la pauta de por dónde andan, de dónde agarrarnos para empezar a tratar de ayudar, ¿sí? Bueno, ¿alguien arrancó ya a las 6? La práctica de Carnot. No se repriman con arrancar prácticas nuevas, aunque nadie les diga que arranquen. Ustedes métanle nomás. Si ya están por esos temas, encaren. El parcial entra hasta las 6, inclusive sería. Así es, hasta las 6 inclusive. Y tenemos, para ver esa práctica, toda esta semana. El miércoles me dice Fabio que van a hacer consultas con Cacho. Está la consulta del viernes con Fabio. El lunes de la semana que viene vamos a seguir hablando de la práctica 6 y tienen toda esa otra semana, ¿sí? Pero después ya viene, el otro lunes es el parcial. O sea que queda esta semana y la que viene como para cerrar todos los temas. Sí, si yo mal no entendí, Oscar les dijo que iba a ser presencial la de este miércoles, pero no sé, a ver si alguien me confirma, porque yo entendí eso. Sí, por cronograma tocaba esta semana. Cronograma me parece que no, pero porque inicialmente la próxima presencial era el parcial. Ah, no, está bien, presencial, está bien.
Sí, por cronograma toca esta semana. Correcto, gracias. Bueno, nos despedimos. Sí, yo no tengo más preguntas, así que. Nos vemos luego. Hasta Bueno, luego. adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego.